Bueno, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1. Aunque este tema abarca los primeros 4 capítulos y es un tema que repercute en toda la carta de la primera carta a los Corintios. Y también en la segunda carta, el apóstol Pablo refleja algo de lo que se va a hablar hoy, hace pues en el creyente y en la congregación. Pues entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. Dice así con la ayuda del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí la lectura, hermano, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén.
Ahora, hermano, la verdad que eh, yo siento mucho esta palabra cuando estoy entre hermanos con, con conocimiento de la palabra de Dios, hermanos que tienen sabiduría en la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo, como hemos leído, todos hemos sido enriquecidos en el conocimiento del Señor, hemos sido enriquecidos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, cuando fue a Corintios capítulo 2, dice que él fue con temor y temblor delante de ellos. Y es porque ahí en la iglesia de Corintios tenían mucho conocimiento, pero tenían más conocimiento del mundo que de las cosas de Dios. Pero el apóstol Pablo llegó a Corintios con temor y temblor. Bueno, no quiero decir que ustedes están llenos del conocimiento del mundo, sino que quiero decir pues que yo vengo delante de ustedes con temor y temblor, así como el apóstol Pablo. Pero lo que podemos empezar en esta carta, pues sabemos que está escrita por el apóstol Pablo, no hay duda de eso. Y el apóstol Pablo da respuestas acerca de algunas preguntas que los hermanos de la iglesia de Corintio le hicieron al apóstol Pablo. Y temas principales que el apóstol Pablo menciona, trata aquí, son los problemas doctrinales, también problemas prácticos, pero también problemas en el matrimonio. Y básicamente, pues en una iglesia que estaba en crecimiento. Entonces, y temas muy preciosos que trata el apóstol Pablo aquí, como habla de la cruz, como hemos leído, son palabras que aparecen aquí muy interesantes. La palabra de la cruz, pecadores o pecados sexuales, también habla de los dones espirituales, también habla del amor y de la resurrección. Entonces, en esta carta el apóstol Pablo eh, da una corrección a la iglesia. Dice el versículo 1 que el apóstol Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes. Y el apóstol Pablo, hermano, antes de entrar al tema, voy a hacer referencia en este sentido que a quién le está escribiendo la carta. En la segunda carta de que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, va dedicado específicamente a los hermanos en Corintios y a los que están en Acaya, porque es un tema que ya va directamente con ellos, problemas que ya ha solucionado y que quedan pendientes algunas cosas allí en Corintios, como aquellos hermanos que dudaban de su apostolado. Entonces, ahí habían cosas que todavía tenía que corregir, pero eran básicamente en la iglesia de Corintio y los que estaban en Acaya. Pero esta carta, hermano, una carta, vamos a decirlo así, universal, porque el apóstol Pablo utiliza aquí, dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto primeramente, porque para ellos es la carta. Pero dice también a los santificados en Cristo Jesús, apartados para Cristo, para Dios. Dice, llamados a ser santos, apartados del mundo, apartados para Dios. Pero él dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esta carta, hermano, el apóstol Pablo, una carta, vamos a decirlo aquí, como dije al principio, universal, porque el apóstol Pablo, que visitó todas las iglesias, en esos viajes misioneros, visitó y fundó muchas iglesias con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo también, en levantar esas iglesias. Él decía allí a los romanos que todo lo había llenado del Evangelio, desde Jerusalén y alrededor hasta Ilírico, todo lo había llenado del Evangelio, inclusive iba a las otras regiones, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, para no edificar sobre el fundamento que ya había sido puesto, que era Cristo. Entonces, es una carta que está dirigida no solamente a la iglesia de Corintios,
no solamente a Acaya, sino también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero, ¿por qué razón, hermano? Bueno, la razón es porque Pablo sabe las dificultades que hay en las iglesias. No hay iglesia ahorita, hermano, perfecta, pero Cristo la va a perfeccionar y la va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Él la va a perfeccionar en el camino hasta su venida por la iglesia. Él la va a perfeccionar, la va a llevar hasta la madurez y la va a llevar hasta donde nosotros que lleguemos al pleno conocimiento de él, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Y entonces él la va a presentar sin mancha y sin arruga a él mismo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando de que estos problemas que había acá en la iglesia de Corintios, lo hay, hermano, en cualquier asamblea, en cualquier congregación. Ahora, el apóstol Pablo escribe en la carta, él dice que las cosas que se escribieron, hablando del pueblo de Israel, que se escribieron para nosotros, se escribieron para que nosotros no hiciésemos lo mismo que hicieron ellos. Ahora, hay cosas aquí que nos llevan a nosotros, hermanos, a ver nuestra conducta. Él dice en el capítulo 12 de esta carta, hablando de la cena del Señor, él dice allí que nosotros debemos examinarnos. Y al examinarnos, pues nosotros vamos a encontrar las deficiencias que hay en nosotros y también lo que hay de más y que hay que limpiar, porque nosotros, el Señor nos limpia esas escorias que a veces se nos forman en nosotros. Entonces, la palabra del Señor lo hace. Ahora, el apóstol Pablo habla de la iglesia, dice pues de que ellos pues, habían sido enriquecidos en todos y que de parte de Dios habían recibido todos los dones y que no les faltaba nada en cuanto a eso, pero habían detalles allí en la iglesia, como dije al principio, y el apóstol Pablo pues escribe esta carta para corregirlo, para hacer que los corintios se arrepintieran. Y en la segunda carta podemos ver que los corintios se arrepienten y él pues se regocija porque ellos fueron contristados para arrepentimiento, pero no el arrepentimiento del mundo, sino el arrepentimiento que es según Dios. Y él empieza hablando, esta carta, hermano, hablando del problema de las divisiones. Ahora, vamos a dejar a un lado eso para entrar directamente al tema, para no tardarme mucho y después se me vaya a ir el tiempo y no tratar el tema. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 17, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y él desde el versículo 17 de este capítulo 1 hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo trata el tema de la sabiduría. En el versículo 20 del capítulo 4, él dice allí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando hablamos de ese poder en el tiempo de Pablo, sabemos que ellos tenían autoridad de parte de Dios y el Espíritu Santo, y ellos hacían milagros, bueno, valga la redundancia, milagros pues delante del pueblo, delante de los creyentes y delante de los incrédulos. Pero en este tiempo ese poder debe manifestarse en la conducta nuestra, debe manifestarse en lo que nosotros somos, en nuestro testimonio. Y nuestro testimonio habla más que cualquier palabra y que cualquier predicación. Entonces, él comienza aquí hablando de la sabiduría. Ahora, yo coloqué como tema, yo debo reconocer y confesar delante de los hermanos que yo muy poco le coloco título a los temas que agarro para predicar. Y bueno, yo le coloqué la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Y si hemos leído, hemos prestado atención a la carta, nos vamos a dar cuenta de que la sabiduría del mundo es efímera
y la sabiduría de Dios es eterna. Entonces, ¿pero qué es sabiduría? Hay muchos conceptos acerca de la sabiduría. Yo coloqué los más sencillitos. Por ejemplo, la sabiduría tiene que ver con un grado más alto del conocimiento. Alguien que adquiere conocimiento y está en un lugar más alto en cuanto a esa situación, al conocimiento. Pero también consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. O sea, lo que uno sabe debe aplicarlo bien a lo que uno hace. O sea, lo que uno sabe es la sabiduría, el conocimiento, y lo aplica a lo que uno hace. Ahora, pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría? De la sabiduría del mundo. Comienzo con la sabiduría del mundo, no porque sea mejor que la sabiduría de Dios, sino que quería comenzar por aquí para que nuestra mente y nuestro corazón termine enriqueciéndose de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que Dios quiere. Y este tema va ligado juntamente con la predicación del evangelio. Por eso cité el versículo 17, porque el apóstol Pablo empieza allí diciendo que no le envió Cristo a bautizar. Y él no está menospreciando el bautismo, no está restando la importancia al bautismo, sino que él está dejando como prioridad la predicación del evangelio. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vamos a los lugares vecinos a predicar, porque para esto he venido. Y él no estaba quitándole importancia a lo demás, pero era una prioridad predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros debemos predicar el evangelio? Aquí el apóstol Pablo lo enseña muy bien. Pero, ¿qué pasa con la sabiduría del mundo? En el capítulo 3, versículo 19, dice allí: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, la palabra insensatez tiene que ver con algo que es necio, algo loco. Entonces dice allí: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: prenderé, o sea, agarraré, tomaré. Dios los tomará, los agarrará allí, a los sabios, en su astucia, como dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3. Dice, él prende a los sabios en su astucia. Yo estaba pensando en cuanto a la sabiduría, hermano, me llevó a pensar en Génesis, en el capítulo 2, y el capítulo 3, cuando Dios creó, hizo un huerto. Todos conocemos esa historia ahí en Génesis, cuando Dios plantó aquel huerto para que el hombre lo labrase, lo trabajara. Y habían muchos árboles frutales allí en el huerto de Edén, pero habían dos especiales, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la sabiduría, de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, de la sabiduría, y el árbol de la vida. Y ellos, pues, ella, más que todo, Eva, siendo engañada por la serpiente, todos sabemos, pues, ella se dejó seducir por la serpiente, vio que aquel árbol era bueno, codiciable para alcanzar la sabiduría, y ella tomó de aquel fruto y fueron abiertos sus ojos y comió, a igual que su marido, Adán. Bueno, y los ojos fueron abiertos y ellos llegaron a un conocimiento, y ese conocimiento pues les llevó a saber que estaban desnudos y pecar contra Dios, y fueron echados de allí del huerto de Edén. Entonces, Dios prende la sabiduría de los sabios. Y en el capítulo 3, versículo 20, dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, o sea, sin valor. Es vacío ese pensamiento de los sabios. Y cuando uno piensa en la sabiduría del mundo, en los sabios hoy en día, en los filósofos, los filósofos, usted habla con un filósofo y son muy pocos los que le pueden decir que creen en las cosas, en la palabra de Dios.
Ellos creen mucho en las cosas que no sé explicarlo muy bien, pero los filósofos, ellos creen que pues que el mundo fue creado por el Big Bang, que el hombre desciende del mono y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él prende a los sabios en su astucia y los pensamientos de los sabios son vanos, o sea, sin valor, vacío. Entonces, dice allí en el Santiago capítulo 3, versículo 15, él dice que esta sabiduría no es del cielo, sino que es terrenal. Y él utiliza una expresión allí bastante fuerte al que le está escribiendo o a aquel que está allí y le dice animal diabólico. Esa expresión es fuerte que usa ahí Santiago. Pero en el capítulo 3, versículo 15, él dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal. Y Pablo aquí en la carta, en el capítulo 1, habla de humana, habla, la llama también carnal a la sabiduría. Entonces, Santiago dice que esa sabiduría no desciende de lo alto, sino, no desciende de lo alto, sino que es terrenal. Y también aquí en el versículo, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice allí, nos da varias características o de la manera, pues, como Dios ve a los sabios y cómo ve la sabiduría. Y él dice allí que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Él dice allí, Dios ha enloquecido la sabiduría. Versículo 20. Él dice allí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la manera en que Dios lo ha enloquecido? Y vemos aquí en el versículo 18, él dice allí algo que se contrapone a los sabios. Él dice allí que la palabra de la cruz le es locura a los que se pierden. Uno puede predicarle, no sé si a usted le ha pasado que usted le predica a una persona que es entendida, que tiene conocimiento de las cosas del mundo, que leen libros, y no estoy diciendo que es malo, ¿no? Leen porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos escudriñarlo todo. Pablo a los tesalonicenses dice que debemos escudriñarlo todo, pero debemos retener lo bueno, debemos desechar lo malo. Entonces, no es que sea malo, uno puede escudriñar todo, pero hay que retener lo bueno. Pero él dice allí que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Cuando usted le predica a un sabio, a una persona entendida acerca de la cruz, inmediatamente se ponen celosos o rechazan la predicación del evangelio porque no creen que alguien que haya descendido del cielo, que se haya humanado y que tenga tal condición divina, muera en una cruz y que tenga el poder para salvar si murió en la cruz. Y muchos de la palabra de Dios dice que no es de toda la fe. Cuando Pablo estaba en Filipo, creo, no recuerdo, ahí en Hechos capítulo 17, ahí estaban muchos que no creían a lo que Pablo hablaba. Cuando empezó a hablar, todos estaban bien escuchando la palabra de Dios, pero cuando él empezó a hablar de la resurrección de entre los muertos, muchos se burlaron de él y le dijeron, ya te oiremos hablar otra vez de esto. Y aquí a los Corintios, en el capítulo 15, también el apóstol Pablo trata un tema de incredulidad. Habían algunos allí, me imagino que eran de estos que los saduceos que no creían en la resurrección. Eh, y ahí Pablo trata un tema de incredulidad, porque habían muchos allí, algunos allí, que, que no creían en la resurrección de entre los muertos. Entonces, como dije al principio, la sabiduría del mundo se contrapone a la sabiduría de Dios, como cité ahí en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con esta sabiduría, hermano? Dios las va a destruir. Dice aquí en el versículo 19, dice allí,
porque escrito está. O sea, es algo que ya está destinado por Dios, algo que ya Dios ha establecido y ha dejado plasmado en las escrituras, y él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Entonces, dice allí, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios hará esto cuando ya él vaya a juzgar al mundo, cuando vaya a juzgar a los pecadores. Esta sabiduría va a quedar atrás, Dios la va a destruir y va a desechar a los entendidos. Ahí en 1 Corintios capítulo, aquí mismo, el 25 y el 29, que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y él habla hasta el 29 acerca de esta sabiduría de Dios. Dice, él va a destruir la sabiduría de los sabios y va a desechar entendimiento de los entendidos. Ahora, ¿qué consecuencia trae la sabiduría del mundo, hermano, cuando nosotros traemos la sabiduría del mundo a la iglesia y la colocamos a la iglesia? Como dije al principio, no es malo escudriñar libros, leer libros. A veces uno se mete en internet y ve cosas de las cuales uno se puede apropiar para hacer algún comentario. Por ejemplo, en estos días estaba viendo las noticias y de repente apareció un video de YouTube donde hay un hombre, bueno, hay muchos, pero este especial, eh, como dice aquí la escritura, Dios ha vuelto loco a los sabios. Este hombre, leyendo las escrituras, interpretándola erróneamente, él se ha puesto a decir que Jehová no es Jesús, sino que Jehová es Satanás. Y él toma como referencia cuando Dios incitó a David para que hiciera el censo. Entonces, en otra escritura aparece que Satanás incitó a David para que hiciera el censo. Entonces, ya por eso, él dice que Jehová es Satanás. Entonces, esa es una manera en la que los sabios han llegado a un estado enloquecido, donde no entienden, y la razón por la que no entienden es porque no tienen el Espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu del mundo. Entonces, pero ¿qué consecuencia trae la sabiduría? Y como dije al principio, uno debe examinar todo y retener lo bueno. Ahora, cuando uno examina todas las cosas y retiene lo bueno, aún la palabra de Dios, hermano, porque cuando uno se consagra al Señor o a la palabra de Dios, cuando uno está allí constante leyendo, adquiriendo conocimiento de Dios, de su palabra, hermano, también puede uno llegar a envanecerse. Y hay muchos que hablan y piensan que Dios está hablando a través de ellos y dicen cosas a veces que no deben decir, y creen pues que están siendo apoyados por Dios. Entonces, yo he escuchado muchos hermanos hablar cosas, por ejemplo, hablar de algunos hermanos que son de tropiezo cuando no lo son, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo menos, y también decir que, por ejemplo, hay un hermano que dice que en Chile no habían asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y resulta ser, hermano, que Dios con esta pandemia ha permitido que se den cuenta, hermano, que no solamente en Venezuela hay asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo, sino que hay en Bolivia, la hay en Chile, la hay en Perú, la hay en Guatemala, la hay en Argentina, que quedan algunas, la hay en México y en todas partes. El apóstol Pablo dice, en todo lugar. Y si nosotros podemos leer lo que leímos en el principio acerca de todos
Dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. En esta carta, el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, voy a hacer un stop y voy a dirigirme a esto. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16, 17, él dice allí, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y hay otra expresión más adelante, en el capítulo 7, versículo 17, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Y otra expresión que está en el capítulo 11, versículo 16, dice allí, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. De manera, hermano, que decir, por ejemplo, en este caso, que en Chile no hay asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo, o decir que en otra parte del mundo no hay asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, pienso que ese es un hermano que no está hablando de parte de Dios, sino que está hablando con su propia sabiduría, está hablando con su propio corazón. ¿Y qué es lo que he mencionado todo esto? Es porque el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, él dice allí que al conocimiento que nosotros adquirimos, no solamente del mundo, sino al conocimiento que adquirimos también de la palabra de Dios, dice allí que debemos ponerle, o sea, añadirle dominio propio. Dice, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Pero básicamente, o primeramente, al conocimiento que nosotros adquirimos, tenemos que colocarle, hermano, añadirle dominio propio. Hacer que nuestro espíritu se sujete a nosotros. ¿De qué manera, hermano? Nosotros controlar lo que salga de nuestra boca, porque a veces nosotros le decimos, pedimos al Espíritu Santo o al Señor, pues, que nos guíe con el Espíritu Santo y que nos dé palabra para poder hablar con sabiduría, para poder hablar con sencillez, con verdad, con prudencia, pero hay palabras que a veces se escapan y que no son de parte de Dios, sino que a veces son de parte nuestra. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que trae la sabiduría del mundo? Yo noté algunas aquí, quizá usted puede conseguir otras en toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, el capítulo 3, versículo 3, y en el capítulo 11, versículo 18, el apóstol Pablo trata el tema de las divisiones. Y a veces la sabiduría, hermano, hace que haya divisiones en la iglesia. En el capítulo 1, versículo 11, habla de contiendas. El capítulo 1, versículo 29 y el capítulo 5, versículo 6, habla de la jactancia. En el capítulo 2, versículo 21, habla allí aquellos que se glorían en los hombres y no se glorían en Cristo. El hacerse sabio, el no ponerle control a la sabiduría o dominio propio, puede llevar, hermano, a que los hermanos más débiles o nuevos creyentes en el Señor se gloríen de uno, y por nuestra elocuencia y por nuestra forma de hablar bien bonita, entonces los hermanos ven en uno como, no sé cómo decirlo, o sea, alguien elocuente, pues, alguien con una verborrea, decimos nosotros en Venezuela. Entonces se maravillan y crean discípulos, se hacen discípulos de algunos hermanos. Entonces, el capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo menciona allí los celos, menciona las contiendas, menciona las disensiones. En el capítulo 3, versículo 11, está el peligro de poner otro fundamento. Él habla allí acerca de él mismo y de Apolos, de que cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y a veces envanecerse, hermano, puede llevar a este peligro que acarrea juicio de parte de Dios, porque Dios va a aprobar esa obra
y si la obra de alguno se quemare, dice que el tal será salvo así como por fuego. Entonces, es una cosa que se va a salvar así, por fuego, o sea, con dificultad. Entonces puede llevar a eso. Eh, el capítulo 4, versículo 6 y el capítulo 5, versículo 2 habla del envanecimiento. Ustedes saben que cuando Pablo juzgó aquel caso de inmoralidad, ellos estaban envanecidos, le dice el apóstol Pablo, porque no habían juzgado ese pecado. Y él les dijo, vosotros estáis envanecidos. El capítulo 6, versículos 1 y 6, lo llevaba a contiendas, a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos. El capítulo 7, versículo 8, hay dudas allí, porque el apóstol Pablo, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, el Pablo le dice allí, os ruego hermanos que no ignoréis. Entonces ellos tenían allí alguna duda, una ignorancia. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 8, porque aunque, estoy en el segundo, perdón, capítulo 7, versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno le fuera quedarse como yo. Capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribiste, eso tiene que ver unas preguntas que ellos hacían allí, o sea, tenían dudas, en eso que me quería referir. En el capítulo 10, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, vemos la ignorancia, porque él dice allí en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, pero en el capítulo 11 también él dice lo mismo, y en el capítulo 12, acerca de la ignorancia que ellos quizás podían tener allí. En el capítulo 11, versículo 27, el apóstol Pablo menciona allí los problemas que habían en la cena del Señor, donde habían también divisiones, habían disensiones allí en la cena del Señor. Entonces participaban indignamente de la cena del Señor porque cada uno se adelantaba a comer la cena del Señor y no esperaba al hermano. Capítulo 12, versículo 21, llegar a pensar que no necesitan de otro miembro o de otro hermano en la iglesia. Había una dificultad allí en la iglesia donde cada uno creía que el don que tenía era el mejor y que el de hablar en lengua era el mejor que el de sanidad y que era mejor que el otro. Entonces, el apóstol Pablo les enseña allí pues que debe haber unidad y que el mejor don que puede haber en una iglesia y en un creyente es el amor, porque sin el amor, que es la energía, el motor que mueve los dones de cada creyente. Entonces, el apóstol Pablo enseña esa parte allí. Lo lleva a dejar esa parte esencial que es el amor en el capítulo 13. En el capítulo 14, versículo 40, lo lleva a la independencia y al desorden, porque el apóstol Pablo le dice allí que debe hacerse todo decente a la indecencia, perdón. Yo escribí aquí mal, escribí independencia, pero es indecencia, porque el apóstol Pablo dice, y hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el capítulo 15, versículo 12, hay una incredulidad allí, como lo comenté al principio. Él dice allí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces había allí un problema de incredulidad también. Entonces, en el versículo 16, habían dejado de ser constantes, por decirlo así, porque el apóstol Pablo les enseña pues que debían ser constantes en cuanto a las ofrendas para los santos. Y en el versículo 11 del capítulo 16, puede llevar también, hermano, a tener en poco a otro hermano. El capítulo 16, voy a leerlo rápidamente. Capítulo 16, versículo 11, dice allí, por tanto, nadie le tenga en poco, hablando de Timoteo, cuando fuera ellos, él dice allí, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos.
Entonces, vemos aquí pues la sabiduría, la sabiduría del mundo y los problemas que pueden traer, hermano, en la iglesia, el problema que nos puede traer a nosotros, inclusive también lo puede traer problemas en la familia, en el matrimonio, porque no solamente en la iglesia, también en el matrimonio. Aquí los corintios tenían un problema en cuanto al matrimonio y tenían algunas dudas y se divorciaban y se volvían a casar. Entonces, encontraban algún detalle en la esposa, pues entonces querían volverse a casar, y si la esposa no quería consentir con ellos, bueno, querían dejarla y casarse con otro, y el apóstol Pablo arregla ese problema. Y entonces vemos que la sabiduría del mundo, hermano, es efímera. La sabiduría del mundo va a pasar. Dios la va a destruir y él va a desechar a los entendidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Vamos a obtener sabiduría. Debemos tener dominio de la sabiduría o del conocimiento que nosotros podamos adquirir. Y el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 25, él nos dice allí, porque si Dios hubiese escogido a los sabios hermanos, entonces, ¿dónde estaría la excelencia del poder? ¿En Dios o en los hombres que hayan adquirido alguna inteligencia, alguna sabiduría del mundo? Pero Dios, para mostrar su poder, escogió, hermano, a nosotros. Él dice allí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, versículo 26, él dice, pues mira, o sea, presten atención, miren atentamente o tengan cuidado de esto. Dice, pues mira, hermano, vuestra vocación, y él dice allí, traten de no ser, estoy citando otra, dice, traten de no ser muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces él dice allí la razón, porque Dios no escogió a los sabios y Dios no escogió a los entendidos. Dice allí que sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros, que Dios puso este tesoro, hermano, en estos vasos de barro. ¿Y por qué lo haría, hermano? Porque si lo hubiese puesto en un vaso que no se quiebra, en un vaso que se hace y ya no tiene necesidad de reformarlo, de corregirlo, entonces no quedaría nada, no hay evidencia, o sea, porque el vaso es de lo mejor, entonces lo que está allí no necesita mejorarlo, pero lo ha hecho, ha puesto ese tesoro en estos vasos de barro, hermano, para que la excelencia, dice el apóstol Pablo, no sea de los hombres, sino sea de Dios. El poder quede en Dios y no en nosotros. Cuando Israel estaba Dios llevó a Israel al desierto. ¿Para qué lo llevó? Para mostrar el poder, para mostrar su misericordia y su amor al pueblo. Si Dios lo hubiese llevado por lugares donde hubiesen comida, oye, eso hubiese sido fácil, hubiese sido sin problema. Cuando Dios escogió a Gedeón para que peleara con aquella cantidad de soldados, Dios no, Israel tenía como pelear con aquella cantidad de guerreros, pero Dios lo envió con 300. ¿Para qué? Para que el poder quedara en Dios y no en Israel, para que ellos vieran que era Dios quien tenía ese poder. Así es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Dios no va a hacer nada con la sabiduría del mundo. Dios hace con la sabiduría de él y escoge a lo que no es, como dice aquí. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es dice así, para deshacer lo que es. ¿Y cuál es el propósito que Dios ha hecho esto, hermano? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Un sabio se puede jactar en su presencia, como pasó con Abraham. Abraham, tenía de qué gloriarse, en el sentido de que él, su fe le fue contado por justicia y no por las obras de la ley,
porque por las obras de la ley cualquiera se puede jactar delante de Dios, pero por fe nadie se va a poder jactar delante de Dios. Así también aquí dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Y en qué debemos gloriarnos nosotros, hermanos? En el Señor, y no gloriarnos en los hombres. Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 6, dice que lo que escribió, dice allí, porque esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que no, dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Y a veces pensar más allá de lo que está escrito es algo peligroso.